Empezamos entonces, buenas tardes, saludos a todos y a todas y bienvenido a la tutoría 1 de la asignatura de Política Social de segundo de curso de grado de Trabajo Social, ¿vale? Bien, lo primero que vamos a hacer para que todo el mundo se sitúe y nos centremos mucho en el tema de la política social, vamos a hacer una presentación de lo que va a ser la asignatura de política social, vamos a conocer los contenidos, vamos a ver también los criterios de evaluación, que es lo más importante, porque lo que a todos no nos interesa a todo, es siempre poder superar y lo mejor posible, con la mayor tasa de éxito posible, nuestros exámenes, que es de lo que se trata, ¿verdad? Y si de paso aprendemos algo, pues todavía mejor. Muy importante. Entonces, os voy a compartir pantalla. Vamos a empezar trabajando, como digo, una presentación de la asignatura. Es que sepáis todos los PowerPoint y los materiales que yo elaboro para las tutorías, os lo voy pasando, lo voy colgando a los alumnos de la UNED de Sevilla y a través de la plataforma ALF, ¿vale? Con lo cual tenéis esos materiales los mismos que estamos viendo en las sesiones que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, con ello os voy a compartir rápidamente, espero que lo veáis sin ningún problema. Bueno, lo que sería el PowerPoint de la presentación de la asignatura de Política Social. Política Social, bueno, una asignatura que se imparte evidentemente en nuestra formación y que pretende conocer en líneas generales, y de hecho vamos a trabajarlo bastante, la naturaleza y evolución histórica del estado de bienestar y las políticas sociales, así como a diferenciar los modelos de política social. Este año lo va a hacer con una perspectiva un poquito más intensa que el año pasado, sobre todo ubicándolo en el marco también de la Unión Europea, con temas también más profundamente trabajados que lo que se hizo en la asignatura hasta el año pasado. Ahora explicaré por qué. Ahí vamos a trabajar también los servicios sociales, vamos a trabajar el tema de educación, sanidad, que son los grandes sistemas de bienestar, ¿no? En los que trabaja la política social y que son parte de los estados de bienestar. Esto lo conocéis perfectamente de la asignatura que habéis dado en primero, ¿no? Que habéis trabajado en primero, que algunos habéis cruzado conmigo, ¿no? Una de las estrategias más eficaces para conocer y comprender la política social precisamente es analizar también el gasto social, la evolución en el tiempo. Esto no lo vamos a trabajar en ningún tema, pero bueno, viene en la introducción. Resultado de aprendizaje que tenéis dentro de lo que sería el planteamiento general de la asignatura, que lo tenéis en vuestra guía específica. En la superación la superación de asignatura implica pues conocer la dimensión de análisis de la política social, así como su evolución y desarrollo. De hecho, vamos a tener algún tema, sobre todo al principio, de corte un poquito más histórico, aunque con unos dejes especiales, ya veréis por qué. Conocer la naturaleza y evolución histórica del estado de bienestar y las políticas sociales, diferenciar los modelos de políticas sociales, ubicar la política social dentro del marco de la Unión Europea, profundizar en las grandes áreas de la política social en general y conocer las prioridades de política social a través del gasto social o la inversión pública. Muy importante. Y ahí está la diferencia radical y fundamental que tenemos este año y que casi nos coge el toro. Os explico. Tenemos nuevo manual que cambia absolutamente toda la asignatura, ¿vale? La cambia y en mi opinión la mejora bastante, ¿vale? Porque actualiza muchas cosas y complementa mucha información del manual que era bueno de política social, pero ya se había quedado obsoleto en muchas cosas y se ve que la autora, Alemán Bracho, que además es un peso pesado en nuestro campo, muy importante, ha hecho un esfuerzo de coordinación de una publicación bastante buena, de bastante calidad, que además es de agradecer. Temas que entran en el examen, bueno, pues de los 12 temas que tiene el libro de políticas sociales nuevo, ¿vale? No son materia de examen 4 temas, ¿vale? De esos 12, 4 temas no son materia de examen. Pues sencillo, ¿qué es lo que nos quedan? Pues los demás, que son el 1, el 3, el 4, 5, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Es decir, tenemos ahí 8 temas que son los que van a entrar perdón, 8 temas, 10 temas, 1, 3, sí, 8 temas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temas, aunque pone aquí tema 10, pero es porque estamos saltándonos los temas. Son 8 temas que van a ser parte de nuestro contenido de la asignatura, que son los que vamos a trabajar, y vamos a intentar darlo todo. Y que serían básicamente tema 1, génesis, expansión y crisis del estado de bienestar. Todo lo que habéis dado en primero de estado y sistema de bienestar os va a ayudar mucho, os va a ayudar a entender la asignatura y lo que vamos a dar es un poquito de más información en algunos campos, en otros va a servir solamente de repaso, ¿vale? Con lo cual está bastante bien. Ahí dentro veremos también otros parámetros de temas específicos que habéis dado en otras asignaturas. El tema 3
es el siguiente, que es el estado de bienestar en sí, desde su origen hasta los objetivos del desarrollo sostenible de Big Data, ¿vale? Así es como se llama el tema, ya veréis por qué. El tema 4, que sería el tercer tema, daremos política social e ideología. Esto es nuevo en la formación, ¿vale? Esto es nuevo, también hay contenido nuevo en el tema 1 y el tema 3. Este es un tema completamente nuevo, muy, muy interesante, igual que el tema 3 también es completamente nuevo, ¿vale? Son temas, hay una persona que está intentando entrar, Elena, bienvenida. Son temas completamente nuevos. Daremos el tema 5, que es la política social europea. Ya dábamos el tema 5 de política social europea, pero también se renuevan contenidos y se actualizan muchas cositas y le damos un enfoque mucho más social y mucho más de política social que los temas que teníamos, el tema de política social que teníamos en el anterior manual. Daremos temas de política social y seguridad social, que es un clásico, política social y salud, política social y educación. Este tema sigue siendo un poquito regulón en el planteamiento que tiene, sobre todo es duro para los trabajadores sociales en el enfoque, pero ya lo veremos a ver lo que podemos hacer con él. Y, maravilla de las maravillas, vamos a dar el tema del empleo, política social y empleo, que es genial porque vamos a poder aprender muchísimas cositas muy interesantes y entender muchos parámetros que tienen que ver con la realidad laboral y de empleabilidad que tiene, no solamente de cómo está el trabajo o el empleo, que ya sabemos cómo está, sino también de elementos que tienen que ver con el trabajo social, como son la empleabilidad de determinados colectivos en exclusión social o con déficit para el ingreso e incorporación en mercado de trabajo. Veremos cositas muy chulas. El manual me llegó a mí la semana pasada es nuevecito, 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 y estoy encantado con él. Entonces, ya lo iremos trabajando, ya tenéis de hecho este PowerPoint en la plataforma y ya os he dejado el tema 1 en PowerPoint en la plataforma, que es lo que nosotros vamos a empezar a trabajar, ¿vale? Bien, la asignatura de política social. La evaluación es un tipo T, prueba presencial de un examen tipo test de 20 preguntas que se realizan en hora y media, en 90 minutos. ¿Vale? Las pruebas presenciales constarán de 20 preguntas tipo test. Cada pregunta tendrá 4 posibles respuestas, de las cuales solo una será la respuesta correcta. Cada pregunta correctamente contestada pues, tendrá un valor positivo de 0,5 y las respuestas incorrectas restan una quinta parte, es decir, 0,1. Es decir, 5 errores me restarían un acierto, ¿vale? Las respuestas no contestadas pues no tienen puntuación ni positiva ni negativa. Para superar la prueba, porque tenemos que sacar pues, un 5, ¿vale? En un examen tipo T de 90 minutos. También hay una PEC, ¿vale? El alumnado que de forma voluntaria, sabéis lo que son las pruebas de evaluación continua, ¿verdad? Quiere acceder a una PEC, una prueba de evaluación continua de esta asignatura, recibirá instrucciones de sus tutores o del equipo docente, según el caso, y deberá realizar de forma obligatoria un trabajo que se deberá titular. Análisis individual no transcrito, o sea, os están diciendo ya de qué va la PEC. Análisis individual no transcrítico y crítico sobre las propuestas realizadas por los precursores de la política social, que están en el capítulo 2 del manual de la asignatura, cuyo título en dicho manual es El concepto de política social, historia y teoría. ¿Vale? Estos trabajos tendrán una extensión mínima de 25 y máximo de 30 páginas en Times New Roman, tamaño 11, que es chiquitito, interlineado 1,5, que será evaluado por los tutores asignados de esta asignatura. ¿Vale? La prueba de evaluación continua no puede significar, bajo ningún concepto, ya sabéis cómo funciona esto, la aprobado del examen o suplir al mismo. Por el contrario, puede obtenerse la nota máxima de un examen sin que el alumno haya realizado la prueba de evaluación continua. Además, debe tenerse en cuenta que la PES solo es operativa en el examen ordinario de junio, ya que en la convocatoria extraordinaria de septiembre ni se realizan pruebas de evaluación continua, ni se tienen en cuenta las PES que estuviesen realizadas en convocatorias anteriores. ¿Vale? No os guardan la nota de la PEP para convocatorias más allá del examen de junio. A los alumnos que opten por la evaluación continua o realización de la PEP, se les podrá sumar hasta un punto en la nota obtenida en la prueba presencial, siempre que tanto en dicha prueba como en la PEC se haya obtenido una calificación mínima de 5. Es decir, solamente si aprobáis las dos, sobre 10, se os suman, ¿vale? Se os ponderan. Y solamente en la primera convocatoria. Con la realización de la P solo se podrá sumar un punto a la nota final del examen siempre que tanto en el examen como en la P el o la estudiante hayan obtenido una nota mínima de 5. Sin PEC,
pues sumas los puntos, quita los errores del tipo T y si apruebas a partir de 5, pues apruebas a partir de 5, ¿vale? Y la nota que sea que tenga de examen. Si tienes la P, pues le puedes sumar hasta un punto más. Pregunta del millón. Y si tengo un 10 y un punto en la P, ¿cuánto me suben? Esto no lo explican ahí, pero bueno, pues me voy a callar. En cualquier caso, importante. Tenéis que ponderar si el esfuerzo que supone el análisis que se os pide, que es un tipo de análisis denso, de una cantidad de páginas importante, entre 25 y 30. Pensad que el TFG de trabajo social con 25 o 30 páginas se hace. Trabajo de fin de grado, ¿vale? Si ese ensayo crítico, ¿vale? De pensamiento sobre los autores precursores del estado de bienestar, tenéis ganas de hacerlo, lo queréis hacer la P, hacerla, ¿vale? Si no, o tenéis poco tiempo, o queréis enfocaros en el examen, yo no recomiendo, no digo, oye, haced la P porque os interesa. No os interesa tanto porque solamente se suma un punto a partir del aprobado, no, ni siquiera os levantaría un 4, ¿vale? Solamente se os guarda en la primera convocatoria y el trabajo es bastante denso. Entonces, pues no sé si es que os está un poco como desanimando a que lo hagáis, ¿vale? Ya vosotros, cada uno a nivel personal, tomáis vuestras decisiones, que os mola, queréis tirar para adelante, pues para adelante, que no lo veis claro, pues a por el examen y amortizáis las horas de estudio y tiráis para el examen, ¿vale? Ya, cada uno, ya digo, lo que considere oportuno. Para ello, bueno, pues vamos a utilizar la bibliografía nueva, Madrid 2020, la bibliografía yo la pedí a principios de curso, estoy hablando en septiembre, octubre, cuando me entero de que van a crear un manual nuevo, pero Thomson Ruti a través de Aranzadi no lo ha editado hasta, bueno, pues hasta después de Navidades o cosas así, o que pongan Madrid 2020, yo creo que salió en 2021, me da la impresión. Digo, por lo menos a mí me ha llegado, ya os digo, la semana pasada a través de la biblioteca nuestra de la UNED de Sevilla, que el bibliotecario está el tío muy atento y de momento lo pilló y me lo pudo proporcionar, ¿vale? Entonces, tened mucho cuidado porque si tenéis manuales antiguos, os puedo asegurar que el manual antiguo no os vale, ¿vale? Porque han cambiado bastantes cosas, muchas cosas. Entonces, os podéis hartar de estudiar el manual de la edición anterior, que está coordinada por la misma persona, que se utilizó para la misma asignatura, pero no tiene los mismos contenidos. Entonces, tenéis que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Por ahí alguien ha hecho una pregunta. Ah, no, que es alguien que está intentando entrar. La dejamos a la persona admitir. Vale, entonces, muy importante. Os recuerdo, tenemos material nuevo, manual nuevo. Nos tenemos que enfocar desde este material. Entonces, todas las clases que yo voy a dar, todo el tiempo va a ser sobre este manual para que estéis actualizados y los contenidos sean súper oportunos para vuestro examen. ¿Qué ocurre con los exámenes anteriores? Claro, esto, bueno, aquí tenéis una bibliografía de consulta, etcétera, que hay cositas muy buenas. Ahora explicamos lo otro. Por ejemplo, este libro de Gregorio Rodríguez Cabrero, que es un autor clásico en trabajo en política social, muy bueno, el estado de bienestar en España, debate, desarrollo y reto, es maravilloso. O el famosísimo libro, a mí me gusta mucho, de Teresa Montagut, de política social, que es súper claro, es muy bueno, tiene muy buenos conceptos y definiciones y da mucho apoyo de la editorial Ariel. Que pertenece al grupo Anaya, creo, da muy buena manera. Te digo, hay libros muy buenos, igual que el manual de la asignatura del año anterior, que os pueden servir un poquito de bibliografía complementaria. Yo no os animo a que vayáis a la bibliografía complementaria si no lo necesitáis específicamente. ¿Por qué? Porque vais a daros cuenta que tenéis bastante contenido, bastante material que tenéis que ir trabajando. Es verdad que luego el modelo de examen no es un modelo de examen de tipo intenso, porque no vais a hacer preguntas de desarrollo, ni tenéis que prepararos para preguntas de desarrollo, pero claro, es un tipo T, o sea que el contenido lo tenéis que tener más o menos trillado y controladito, ¿vale? Entonces tenéis que tener cuidado de no despistaros hacia otro tipo de lectura. Sí me apuntaría a esta bibliografía complementaria, como diciendo, oye, pues cuando llegue el verano me gustaría pillarme, me gusta la política social, un librillo así para revisar conceptos o verme alguna cosita. Pues todo lo que os he referenciado están bastante bien. De los que vienen aquí, hay muchísimos más que no aparecen en vuestra lista ni en vuestra guía, que también son maravillosos. Y si alguna vez queréis, pues os los puedo orientar, referenciar. Claro, ¿qué pasa con los exámenes anteriores? Pues claro, es decir, iros a Calatayud, bueno, irse a Calatayud a través del ordenador y buscáis en el repositorio exámenes anteriores. Y claro, yo ahora no me atrevo, ¿por qué? Porque ha cambiado el contenido. Entonces,
Podéis buscar exámenes anteriores de política social, pero que sepáis que no os va a poner esas mismas preguntas. O si os ponen esas mismas preguntas, que puede ocurrir, porque hay preguntas que pueden ser similares, evidentemente los contenidos ya han cambiado porque estamos trabajando con libros y materiales distintos, ¿vale? Entonces, bueno, pues empezamos una aventura nueva con un material nuevo, con lo cual pues también está divertido, está fuerte y le damos caña. Ya os digo que la lectura que yo he hecho del libro y la revisión que he hecho importante de casi todos los capítulos que nos entran a nosotros en material. Ya digo, quitando el de educación, más flojillo, me han parecido bastante bueno, bastante potente y que se pueden aprender muchas cositas, ¿vale? Indistintamente de si uno está más de acuerdo o menos de acuerdo, ¿eh? Esa es otra cosa diferente. Bueno, con ello, vamos a dejar de compartir ese PowerPoint y os doy la palabra por si tenéis preguntas o dudas o necesitáis alguna cosa de orientación sobre la asignatura ahora mismo, porque si no, empiezo tema 1, ¿eh? Contarme. Hmm. Bueno, vamos entonces, si os parece, vamos a empezar. Sí, por aquí hay algunos mensajes emergentes. A ver, todo muy claro con ganas de empezar. Pues nada, pues vamos a darle caña. A por todas. Importante. Vamos a empezar entonces el tema 1. Vamos a empezar el tema 1, que ya digo, es tema nuevo. Sí coincide con cositas que se dieron en el tema 1 de la edición anterior, ¿vale? Pero se han corregido algunas cosas y se han ampliado algunas cosas que quedan bastante bien. Yo voy a intentar ser lo más fiel posible a los contenidos del libro, básicamente para que no tengáis problema en seguir el temario y que lo podamos hacer de la manera más específica para la evaluación que tenéis que afrontar de aquí a un tiempo, ¿vale? Bueno, os comparto entonces, ahora mismo creo que estoy compartiendo, espero que se vea bien. Bien, empezamos tema 1, que se llama así, ¿no? Génesis, expansión y crisis del estado de bienestar. Lo vamos a fusionar, muchas de las cositas que vamos a ver en el tema 1 con cositas que se coinciden también en el tema 2. Pues perfecto, ¿verdad? Porque si lo repasamos dos veces o intentaré no repetirme mucho, pero es verdad que hay veces que los temas, los autores son diferentes autores, un libro de compendio de diferentes, por cierto, lo tengo por aquí, os lo voy a enseñar. El libro es este, ¿vale? A ver un momentito, no sé si lo podréis ver. Es este, ¿ves? Políticas sociales, innovaciones y cambios, ¿vale? Tened cuidado, pues se difiere bastante del otro. Ya os he dicho que era de Thomson Reuters, de Aranzadi, ¿vale? Está bastante bien. Este es el libro el específico que nos han dado en la biblioteca de la UNED y con el que trabajaremos la asignatura. Que ya digo, lo estoy trabajando, por eso lo tengo aquí a mano, porque todavía me faltan algunas cositas que revisar. Y que está bastante bien. Vale. Vamos a empezar entonces con ese tema 1, Génesis, expansión y crisis de estado de bienestar, que como os he comentado es un libro que está coordinado, con lo cual quiere decir que hay capítulos que son de la autora que coordina y otros que son de otros autores invitados. Entonces, hay algunos contenidos que en un tema y en otro tema se retoman. Pues, perfecto, es materia de examen en ambos casos, pero bueno, es la misma materia, pues maravilloso, ¿vale? Con lo cual pues lo tenemos súper clarito y súper controlado. Bueno, a nivel de introducción o modo de introducción, hay varios autores, lo vais a ver al principio del libro, como por ejemplo Therborn, que señala que el estado de bienestar puede ser considerado como un nuevo sistema complementario a otro sistema consistente en instituciones y acuerdos estatales para la reproducción humana ampliada y simple de una población estatal dada, que suministra y garantiza provisiones para la procreación, subsistema, educación, vivienda, salud, cuidado, garantías de renta y servicios sociales. ¡Wow! Casi nada. La definición es muy fea, es horrorosa, pero es una definición. No me estoy metiendo con Cervón, por favor, porque yo no he hecho esa definición, pero técnicamente es un poquito árida, ¿vale? A el contenido que nosotros trabajamos normalmente desde trabajo social. No es simpático, ¿eh? No es simpático el contenido. Pero sí es verdad que sí aciertan diferentes elementos. Es decir, es verdad que son el estado de bienestar, es un conjunto de instituciones y acuerdos estatales, eso es evidente porque es política pública, estatal, se dirige desde la política pública para garantizar que la supervivencia, aquí lo llama reproducción humana ampliada,
¿vale? Y simple de una población estatal dada, es decir, una población de un estado dada es lo que nosotros hablaríamos del concepto de ciudadano. Si os dais cuenta, utilizaríamos otros conceptos. Que esas instituciones y acuerdos estatales suministran y garantizan provisiones, nosotros le diríamos prestaciones, recursos, servicios, etcétera, etcétera, para la procreación, otra vez, para garantizar la supervivencia, el subsistema de la educación, vivienda, salud, cuidado, garantías de renta y servicios sociales. Bueno, pues es un enfoque, una manera de definir el estado de bienestar, que lo tenéis en el libro, con esta aportación de Cervor, ¿vale? Por otro lado, es un elemento de extraordinaria importancia para explicar el crecimiento de la presencia pública en la economía es el propio desarrollo del estado de bienestar, cuya evolución irá unida siempre, y además ya lo conocéis por otros temas que nosotros hemos trabajado, a la propia evolución de la economía, ya que la generalización de los procesos productivos a gran escala, estamos hablando, por ejemplo, de cositas que ya conocéis como son el modelo fordista, colocaba en una situación de vulnerabilidad y riesgo a un mayor número de trabajadores, pero al tiempo hacía necesario mantener un nivel de empleo estable con el fin de estimular el consumo y la demanda agregada. O para que nosotros lo tengamos más claro, la política económica, el estado de bienestar, las políticas sociales van de la mano, y es lo que viene a decir este texto, van de la mano de la política económica y de la economía. Es decir, cuando la economía va mal, os puedo asegurar que lo social va peor. Va horroroso. Sirva de ejemplo la crisis de 2008 hasta ahora y la crisis económica provocada por la COVID-19 en estos últimos meses, ¿vale? Tienen un impacto, si es malo en la economía, tiene un impacto terrible en términos sociales, ¿vale? El impacto es terrible. Podéis hablar con cualquier trabajador social de cualquier grupo colectivo que os va a decir las barbaridades sociales y el impacto social y de diferenciación y de riesgo social increíble de exclusión social que se está produciendo en nuestra sociedad por culpa de, no solo de la COVID-19, sino realmente del parón económico y la crisis económica y social que ha generado, ¿vale? Se os menciona en este texto también algunos elementos interesantes como son los propios sistemas de producción, en este caso organización del trabajo, como es el Fordismo, ¿vale? Yo recuerdo que esto lo he explicado en alguna ocasión en temas de primero, pero ya sabéis que la organización fordista del trabajo es una organización que se da apadrinada por Henry Ford, años 30, años 40, etcétera, etcétera, sobre todo años 40, años 50, que es cuando se va a generalizar como un fenómeno más allá de las fábricas de Ford, se va a convertir en el Fordismo, donde a partir de la producción en masa, que se hace a través de ingenios como ingenios que inventó el propio Henry Ford, como es la cadena de montaje, antes de él no existía ese invento, ¿vale? Conseguían fabricar mucha producción de manera más económica, con lo cual bajaba los precios de los productos, en su caso eran coches, y podía vender mayor número de coches. También eso significaba que al producir más, podía abrir más fábricas, más gente, también se basaban en elementos del consumo en masa, esto es muy importante, es decir, a Henry Ford le va a interesar mucho que el poder adquisitivo de sus empleados sea altito, ¿para qué? Para poderle vender coche. ¿Vale? Es el negocio, él se dedica a vender coche. Entonces le sube los salarios a los trabajadores y le hace ofertas para que puedan adquirir coche. Claro, todo el mundo que empieza a tener coche, clase media, ya no es un elemento exclusivamente de los más pudientes o los más ricos, que empieza de la clase media a querer tener también coche. Demandan coches, coches que son más baratos, coches que se pueden permitir. Y se empieza a generar como un modelo generado de consumo en masa. Serán coches, televisores, aires acondicionados, lavadoras, frigoríficos. Imaginaros eso en los años 50 en Estados Unidos. Es una pasada, podéis buscar anuncios de todo. ¿Vale? La creación, la generación de la clase media trabajadora con salarios más o menos elevados, con un buen poder adquisitivo que se dedican a la producción y el consumo en masa. Esos elementos, evidentemente, van a trabajar en favor o en pro de un modelo económico, ¿vale? Para empezar, de extensión de pleno empleo, en algunos casos no, pero en extensión de pleno empleo que ya se generará, se fusionará con políticas keynesianas, que eso lo veremos un poquito más adelante, pero que básicamente se considera una extensión, un desarrollo y una expansión de lo que hoy conocemos como clase media funcional, ¿vale? Que sería la clase media consumista. Estos elementos van de la mano
Son elementos económicos de organización del trabajo que crean un modelo social, un modelo alternativo y que generan una clase que ya no es ni pobre o rica, sino que estamos en las clases medias. Antiguamente existían clases medias, antes del Fordismo, sí, pero no eran funcionales, eran clases medias denominadas patrimoniales. Si tú tenías tierra o tenías algún tipo de negocio, más o menos podías estar, no eras ni rico ni pobre, entonces estabas en esa mínima clase media que se llama patrimonial, ¿vale? Pero a partir de aquí se extiende el fenómeno de las clases medias. Todo esto tiene que ver con el estado de bienestar, porque está en el mismo principio de expansión de los estados de bienestar. En la génesis del estado de bienestar, bueno, es importante, el libro va dando una serie de pautas, cosas que ya conocéis, que creo que las podéis leer y sin ningún problema y entender perfectamente. Si tenéis algún problema, pues rápidamente comunicáis conmigo, yo hacéis preguntas y podemos profundizar lo que haga falta, ¿no? Pero básicamente estamos hablando de que hablamos de estado de bienestar no en los años 30, no en los años 40, son bases que luego se pondrán en marcha y coincidirán con los estados de bienestar, porque de esto no podemos hablar hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, los antecedentes, que es lo que vengo a decir, lo podéis encontrar mucho antes, incluso en las leyes de pobre, en la legislación del canciller Bismarck, o los seguros bismarckianos, que también habréis trabajado en algunos manuales con esa información, que son la antesala o precedente en el modelo alemán, que es un tipo de política social, se llama Sozialpolitik, ¿vale? No es la política social, social welfare, ¿vale? Ni el estado de bienestar, tal y como nosotros lo conocemos, sino que es otro modelo de política social que se llama Sozialpolitik, que generar modelos previos, ¿vale? Y son antesalas o antecedentes muy anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Hasta después de la Segunda Guerra Mundial no van a confluir todos los elementos necesarios para poder hablar con precisión o con claridad de la existencia de estados de bienestar tal como nosotros los definimos y los conocemos en la actualidad. Algunos autores, de hecho, hacen una evolución de los sistemas de bienestar en tres momentos, eso lo tenéis un poquito más explicado en el manual, pero para que veáis, ¿no? En lo que se llama el periodo de experimentación, lo sitúan entre los años 1870 y los años 20 del siglo XX, ¿vale? Todo esto es previo al crash del 29, el periodo de consolidación, que es a partir del crash del 29, estamos en los años 30 hasta años 40, aquí se consolidará el Fordismo, todavía Keynes no está escribiendo su teoría, que la va a publicar en los años 60, un poquito más, en el año 36, perdón, la publica, pero todavía no se le echa mucha cuenta, estábamos ahí, está publicando cosas, entre el año 30, los años 30 y los años 40, en periodo de consolidación, muy importante porque se asientan las bases de tipo social. Está ahí también Roosevelt con el New Deal de la intervención de la economía. Os estoy un poquito recordando parámetros importantes, ¿vale? Y en los años ya de expansión, que es cuando todo esto se asienta, termina la Segunda Guerra Mundial, por eso hablamos de años 40, años 60, si os dais cuenta, son los años 40, los 50 y los 60, dura 30 años solamente, donde se expande el modelo de estado de bienestar que nosotros conocemos, con diferentes resultados territoriales, geográficos e históricamente hablando, pero que son los denominados 30 años gloriosos, donde se desarrollaron, se expandieron los estados de bienestar propiamente dicho, cuando nosotros podemos hablar de estado de bienestar, ¿vale? Eso más o menos para que veáis que hay una evolución. Es decir, evidentemente hay referentes anteriores para que después de la Segunda Guerra Mundial no se inventa, no se parte de cero en el estado de bienestar, sino que ya el Keynes había publicado cosas, existía el Fordismo, se va a generar Formel-Bevery, todo eso ya va a pasar ahí, ¿vale? Si la antesala ya está creada, se hizo el New Deal y se dio que era necesario intervenir la economía. De hecho, una de las normas que pone en marcha Roosevelt con el New Deal es la Social Security Act, que es como la seguridad social al estilo de la época para paliar los efectos de la Gran Depresión. En fin, quiero decir que hay una serie de elementos ahí que ya se habían ido consolidando, ¿vale? Se habían ido experimentando y se habían ido poniendo en marcha y dando respuesta a las necesidades sociales y a la sociedad cambiante del momento, ¿vale? En cualquier caso, muy, muy importante, el libro lo va a desarrollar mucho más, por favor, y lo va a explicar mucho mejor. Estamos hablando de que el estado de bienestar se integra o se inserta en el modelo de estado liberal, ¿vale? Pero concretamente dentro del modelo de estado liberal, un modelo de estado que es el que nosotros denominado estado social. Para que nos entendamos, un estado de bienestar es una evolución de los estados sociales. Y un estado social es
un tipo de Estado liberal, ¿vale? Que ha tenido una tendencia hacia la atención social o una preocupación por las cuestiones sociales o por los asuntos sociales. Esto de hecho había dado primero bastante, ¿vale? Al revés, no. Es decir, un Estado liberal no tiene por qué ser jamás o nunca un Estado social, no tiene por qué tirar para allá, ¿vais viendo? Y no todo Estado social tiene que llegar a un estado de bienestar. De hecho, los estados de bienestar, si nosotros nos vamos a la teoría clásica sobre el estado de bienestar, a partir de los años 70 empieza el desmantelamiento de los estados de bienestar, con la crisis del 73, del petróleo. Es decir, técnicamente hablamos de 30 años. Todo lo que viene después ya no podemos hablar de estado de bienestar. Hablamos de otra cosa, por ejemplo, sociedades de bienestar. Es decir, estado de bienestar es o lo hiciste en un tiempo determinado, en un momento concreto, o técnicamente no te sirvió. No es real esto que estoy contando. España, por ejemplo, cuando monta su estado de, como dice mi maestro José Luis Malagón, de regular estar, lo que tenemos en España es un estado de regular estar, nosotros nos montamos al caballo del estado de bienestar en los años 70. Muere Franco, conseguimos dar paso bien a través de la transición a un modelo democrático. Además, nos definimos en el artículo 1 como un Estado social y democrático de derecho. Nos mola lo social y queremos tirar por esa vía, ¿vale? Y cuando España empieza a montar democráticamente su estado de bienestar, es cuando el resto del mundo está desmantelando el estado de bienestar. Y menos mal que nos subimos tarde al caballo, pero nos subimos a ese caballo. Si no, pues no hubiéramos tenido un estado, como ya os he dicho, de regular estado. Hubiéramos quedado en algo mucho más atrás, ¿vale? Mucho más precario. En cualquier caso, lo dicho, todo estado de bienestar, si es un estado social, todo estado social es un estado liberal, no al revés. No todo estado liberal llega a ser un estado social, ni no todo estado social llega a hacer un estado de bienestar. Después de los estados de bienestar, ¿ha habido otros modelos de estado de bienestar? Técnicamente depende de los libros, depende de los autores. Por ejemplo, el caso de los países mediterráneos que ya os he explicado son estados de bienestar tardíos, ¿vale? Como habéis visto. E incluso lo vais a ver en otro tema dentro de esta asignatura. Hay autores que defienden que se están o se han creado estados de, los llama estados de bienestar, no son un tipo o un modelo específico, concreto de estado de bienestar, como está, por ejemplo, yo que sé, modelo liberal o el modelo centroeuropeo o el modelo socialdemócrata o el modelo mediterráneo. No es un modelo específico, sino que son un conjunto de países que no cumplen ninguno de esos cuatro modelos, pero que han emergido cosas parecidas al estado de bienestar y suelen ser o son los países de la perteneciente, es así es una característica que tienen en común, a la antigua Unión Soviética, y que ahora mismo están integrados en las políticas, son democracias que están integradas ya plenamente en la Unión Europea. Entonces, claro, han dado un salto, ¿vale? Ese salto, además, ellos ya traen una tendencia por ser comunista social y ahora lo desarrollan en otra línea. Pero claro, cada país de eso, lo único que comparte es ese pasado común, luego cada uno ha resuelto como ha querido. Entonces, hablar de otro, un quinto modelo, no se puede hablar. Pero sí es verdad que está ese debate sobre la mesa, a ver hasta dónde nos lleva, ¿no? Bueno, hitos importantes, Pinquere, antes lo he contado. La Gran Depresión es muy, muy importante. Es decir, pensar que el estado de bienestar se desarrolla, ya lo leeréis más calmadamente en el manual, se desarrolla y se entiende muy bien a partir de parámetros que se aprenden con el crash del 29. Es decir, el crash del 29 es una crisis económica que sirvió al mundo para demostrar que la economía es absolutamente imperfecta. Es una patata, ¿vale? Entonces no se la puede dejar sola. Tú dejas la economía sola y ¿qué es lo que tiene? Pues lo que tenías en las revoluciones industriales. Un esperpento social. Es decir, te vas a hacer rico, una serie de gente se hace muy rica, pero va a tener un coste social y humano tremendo. Va a generar bolsas de miseria y de pobreza que hasta ese momento no existían. ¿Vale? Entonces, cuidado con eso. Y además, cuando la economía vaya mal, es decir, va a tener un crack o una gran depresión o una crisis, mira lo que tenemos en 2008 para acá, se supone que ya hemos salido, pero la gente no se ha enterado, porque no se ha enterado de ningún beneficio. Se supone que cuando viene una crisis, pues evidentemente es que la crisis, la economía es absolutamente imperfecta. Entonces, claro, rápidamente tiene que llegar papá Estado, eso es lo que aprendimos nosotros en el New Deal, ¿vale? De Roosevelt,
Y tenemos que controlar, intervenir y poner en marcha medidas de contención. Porque la economía no es lo que decía Adam Smith, no es lo que dice Milton Friedman, no es lo que dicen estos personajes neoliberales actuales. La economía es absolutamente imperfecta, no se autorregula, sino que aquí cada uno tira para donde quiere y esto se rompe muchas veces y el que sale peor parado siempre son los eslabones más endebles o que están en la parte de abajo de la cadena. ¿Qué pasó con la Gran Depresión en New Deal? Pues que Roosevelt, no Roosevelt, sino Roosevelt y la gente que tiene alrededores, donde hay figuras, grandes figuras trabajadoras sociales asesorándolo, igual que hubo figuras muy importantes asesorando, trabajadoras sociales asesorando en el informe Beveridge, ¿vale? Esto lo tenéis que saber. Se llega a la conclusión de que hay que poner medidas e intervenir. ¿Cómo? Primero, controlando la economía y además creando leyes de contención. Leyes sociales. Fijaros que una ley social es una ley económica. Esto es intervención en la economía. Se mete la Social Security Act en 1935 o la Old Pension Act, ¿vale? O la Insurance Act de 1911. Son leyes, bueno, algunas de ellas son anteriores, si os dais cuenta, lo que se hace es que estas dos últimas, adaptadas de los modelos británicos, que Estados Unidos para nada echaba mucha cuenta de ese tipo de elementos y que se dan cuenta de que tienen que trabajar la seguridad social, el tema de pensiones o el tema de seguros, de cobertura, ¿vale? Entre otras muchas cosas. Es decir, New Deal no solamente intervino en estas leyes de tipo de corte social, que parecen seguridad social, parecen estado de bienestar, no lo son, evidentemente, estamos en un nivel muy inferior, pero ahí están, sino que además intervinieron en muchas más cosas, es decir, en la producción energética, en el campo, o sea, la producción alimenticia, distribución de alimentos, el mercado interior, el mercado exterior, o sea, se intervino en la economía porque se temía que la presión que se ejercía sobre la población, pensad que la Gran Depresión coloca al 25% de la población norteamericana en menos de un año en el paro. Ojo, en el paro sin ayuda. No estamos hablando de cobrando un paro. Eso no existe. Es al paro a la calle. Al paro a la calle, hambre tú, tu señora, tus niños, y si está con un mayor, pues los mayores. Directo. ¿Vale? Claro, eso es una burrada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de si en Estados Unidos hay 400 millones de norteamericanos y son el 25%, el 25 de 400, ¿cuánto es? 100 millones. ¡Guau! ¡Chuf! ¡Guau! Esto se puede ir al garete. Entonces, Roosevelt, que tonto no es, se da cuenta de que está en una situación en que la economía ha sometido a su sociedad que o interviene o puede tener una revuelta social. Sí, se acaba Estados Unidos. ¿Se va entendiendo? Es decir, no es una tontería. Entonces, claro, esto llega a esos elementos o a esos niveles. Importante también, ya lo conocéis, en este caso es el informe famosísimo, informe de John Maya, informe de Sir Beveridge. Uy, iba a meter a otro personaje en los apellidos y los nombres. De Sir Beveridge con la famosa comisión Beveridge, ¿vale? Del Parlamento británico. Estamos en 1942, se gesta ese informe, se va elaborando previamente, ya he dicho que estaba asesorado por trabajadoras sociales. Ya si queréis más información os doy cotillo histórico de otra manera, pero que lo sepáis. Y es muy importante porque este informe Beveridge lo que dice o asienta digamos, son las bases políticas y recomienda la intervención. Además, lo dice claramente. Beveridge decía que todos y cada una de las personas, si se dan las circunstancias oportunas, pueden caer en la más absoluta miseria. Y así era. De hecho, fiaron la Gran Depresión o fiaron la guerra. ¿Vale? Acaban de salir de la Segunda Guerra Mundial. Se puede caer en la más absoluta miseria, da igual quién sea. Entonces, ¿qué es lo que proponía Beveridge? Pues la idea es poner como un colchón de seguridad que evitase que tú cayeses en la pobreza. Esa seguridad, ese colchón de seguridad, será, o lo llamó, un sistema de seguridad social. Ya tenemos el invento, la seguridad social.
¿vale? Y a partir de ahí, bueno, pues articula un modelo de seguridad social con diferentes medidas, muy buenas. Reino Unido no pondrá en marcha el informe Bevery tal como lo propone la Comisión Bevery. Otros países sí lo ponen tal cual y lo aumentan, ¿vale? Por eso tendremos diferentes modelos de estado de bienestar. El británico es un modelo de estado de bienestar, pero no es mejor que algunos modelos nórdicos o centroeuropeos, ¿vale? Y está por debajo de algunas cosas de los modelos mediterráneos y por encima de algunos modelos mediterráneos, ¿vale? Muy por encima de los norteamericanos, en fin, ya como conocéis, diferentes modelos. Muy importante, por tanto, la Comisión Bevery en 1942. Cosa también importante que vais a encontrar. Vais a encontrar también el famoso Plan Marshall. El Plan Marshall tiene que ver con esos parámetros económicos que también hemos explicado en la segunda transparencia, ¿vale? El Plan Marshall era un plan de ayuda norteamericana a la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial de la Europa destruida. Pero ¿cuál es la base fundamental? La base fundamental del Plan Marshall no es tanto porque soy muy buena gente, voy a ayudarte a reconstruirte, sino que la economía norteamericana, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, había sido una economía basada en la producción para la guerra. Es decir, el motor económico del país era la guerra. Fabricación de tanques, de aviones, de armas, de todo para la guerra. Pensad lo que estábamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, con dos frentes increíbles, tanto hacia el Pacífico como en el frente europeo que tiene Estados Unidos. O sea, una industria militarizada absolutamente en el país. Claro, eso en el país hacia adentro creaba pleno empleo. Pleno empleo, tanto pleno empleo que es el vehículo histórico por el cual la mujer norteamericana se vincula definitivamente a los sistemas de producción. Es decir, si vosotros buscáis carteles de la época, os vais a dar cuenta de que sale el hombre soldado y la mujer con una llave inglesa y una gorra fabricando los aviones de guerra o los tanques. Y era como esa mujer que va a trabajar está luchando también por el país, es como si estuviera luchando en la guerra. Que toda esa parafernalia que hay, pero que va a empoderar a la mujer y la va a convertir en mujer trabajadora, que cuando lleguen los hombres del frente, ya la mujer no se va a querer ir de la fábrica, se va a querer quedar, ¿vale? Lo digo porque es un elemento muy importante en el desarrollo del empleo de la mujer y de las condiciones de acceso al mercado laboral socialmente reconocido, que es a partir de la industria militar de la Segunda Guerra Mundial. Pero esos son otros temas que no vamos a entrar, pero que lo sepáis que está por ahí. Y son importantes. Ese elemento va a hacer que, imaginaros, toda esa industria, y ahora vienen los hombres de la guerra, y ahora ya ni guerra, ya no hay que fabricar ni tantos aviones, ni tantos barcos. Ahora empezará la Guerra Fría, que tendrá otro rollo, pero ¿qué hacemos con toda esta industria? Entonces, toda esa industria hay que reconvertirla al sector civil. Hay que volverla a hacer sistema normalizado, civil, de consumo. ¿Cómo hacemos? Pues que se consuma todo lo más posible hacia adentro del Estado. Pero claro, ahí viene la parte económica. Si todos los norteamericanos tienen televisores y yo quiero seguir fabricando televisores porque vivo de vender televisores, ¿a qué le vendo televisores? Pues le voy a vender televisores o tractores o coches a socios con los que sé que me voy a entender perfectamente porque han sido aliados míos en la guerra. Y ahí viene el plan Marshall. A mí me interesa regenerar Europa, la Europa aliada, porque son mi segundo foco de venta o mercado de la industria norteamericana. Muy importante. ¿Vale? Claro, algunos se preguntarán, bueno, ¿y España tuvo plan Marshall? Bueno, no tuvo plan Marshall, tuvo un plan Marshall encubierto, ¿vale? No tuvo plan Marshall porque nosotros en ese momento somos considerados hasta ese momento un fascismo, ¿vale? Os recuerdo que Estados Unidos ha hecho la guerra contra los fascismos y los nazismos en Europa, y la sociedad norteamericana nunca entendería que se ayudase a España, que es un fascismo. Por eso los norteamericanos reescriben un poco la historia y al fascismo español, que era fascismo porque gobernaba Falange, conjunto con Franco, lo llamarán franquismo. O sea, el nombre de franquismo no se lo pone un español, se lo ponen los norteamericanos para justificar frente a su sociedad norteamericana que iban a trabajar con un Estado fascista. ¿Qué hace Franco para poderse aliar con los norteamericanos? Quita del poder a Falange, que es fascista, ¿vale? Quita del poder y entra en una segunda etapa, la dictadura española, con Opus Dei.
¿Qué es Opus Dei? Opus Dei no es fascismo, aunque estén hermanados en ese ambiente. Es catolicismo, estamos hablando de Vaticano, estamos hablando de religión, estamos hablando de gente formada, muy cualificada, fuera de España, y que viene con políticas a aplicar a España, vais viendo. Y se hace un lavado de cara del franquismo. Ahora se llamará franquismo, ¿vale? Esto dará alas al franquismo durante 20 años más, a la dictadura militar franquista durante 20 años más, ¿vale? Pero técnicamente será como un plan Marshall encubierto. ¿Por qué ayudará a España? Pues porque España, ¿con quién se peleó en la guerra civil? Con los rojos, ¿no? ¿Y con quién se está peleando Estados Unidos ahora mismo? Ya no se llama los rojos, se llama el bloque comunista o Unión Soviética. Estamos en plena Guerra Fría. Yo necesito a los que son enemigos de mis enemigos. Los enemigos de mis enemigos son mis amigos, aunque sean fascistas, ¿vale? Por tanto, necesitamos aliarnos, por ejemplo, con España. Porque España nos vamos a entender perfectamente, vamos a poder poner bases militares, vamos a poder llegar a acuerdos. ¿Quiénes serán los dos primeros embajadores que entrarán en España en la apertura y le darán el amparo de que España ingrese en la ONU? El embajador norteamericano y, evidentemente, el embajador del Vaticano, ¿vale? Recordad que acabamos de poner Opus Dei aquí. En cualquier caso, señores, lo tenemos que dejar aquí. Tenemos que cortar. Vamos a seguir el próximo día repasando, vamos a ir dándole un poquito más de rollo y vamos a ir terminando todas las fases que tienen que ver con la puesta en marcha del estado de bienestar. Pero quiero que entendáis estos parámetros, es decir, son cositas que ya habéis dado primero, ¿vale? Hay cosas que os tienen que sonar muchísimo, otras cosas que os sonarán repetidas, pues mejor, porque significa que la tenéis todavía fresquita. Y si hay cosas nuevas, pues las vamos incorporando. Vamos a ir viendo cositas, ya digo, que se van a ir acoplando a la nueva temática que tiene que ver con ese nuevo manual que os he enseñado, ¿vale? Con ello, pues vamos a despedirnos, lo vamos a dejar aquí y voy a cerrar la misión y os deseo que tengáis una fantástica semana.